Con su permiso, diputados, presidentes de las Comisiones Unidas, bienvenida, secretaria Arely Gómez, diputados y diputadas. Estamos llegando a la parte final de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de nuestro país, el final del último gobierno del PRI. En Acción Nacional lamentamos que ante la evidente corrupción de este sexenio, las autoridades e instituciones del Estado se hayan hecho de la vista gorda y no se hayan sancionado esos casos. La corrupción ha hecho de este el gobierno peor evaluado. Las cifras no mienten. La opinión pública ha expresado que no confían en las autoridades gubernamentales. Pero ese no es el mayor problema. La falta de confianza se observa de manera contundente en las instituciones del Estado. Hoy los mexicanos no creen en las instituciones. ¿Y cómo creer en las instituciones si vemos que están al servicio de la corrupción? Si vemos que los espacios de la administración pública están infiltrados por intereses particulares y que los servidores públicos se han servido de su cargo para delinquir en todos los órdenes de gobierno. Hoy México está viviendo una severa crisis en esta materia y desafortunadamente el Sistema Nacional Anticorrupción ha quedado en proyecto y no ha logrado establecerse como el instrumento propicio para cumplir con los objetivos de honorabilidad y limpieza en el servicio público. Y es así porque pareciera preferible transitar de manera tersa hacia el próximo gobierno, con la amnistía anunciada y con la mayor impunidad posible. Hoy vemos que uno de los casos icónicos de corrupción de este sexenio sigue ahí, latente, esperando su indebido carpetazo. Me refiero al caso de Odebrecht. En el PAN no estamos acusando a nadie. Lo que sí acusamos es que, a diferencia de lo que ocurrió en otros países de América Latina, en México no se ha investigado a profundidad. En Brasil, Perú y en otros países de la región ha habido consecuencias al respecto. Incluso han caído presidentes de dichas naciones. De entrada, el empresario Marcelo Odebrecht ya fue condenado a 19 años de prisión en Brasil. De igual forma, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ya pisó la cárcel por su participación en este caso. En Colombia hay 2 exfuncionarios en prisión. En Perú, condenaron a prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa. Los casos de corrupción con el de Odebrecht deben investigarse a fondo y deben castigarse con todo el rigor de la ley. Y de este modo frenar la impunidad prevaleciente que fomenta la corrupción. Pero como este caso quedan impunes muchos otros. Secretaria, estamos de acuerdo con usted con que las sanciones deben darse conforme a derecho. Es cierto, pero también hay que decir que Odebrecht no actuó en soledad, sino en complicidad con autoridades de las que no se habla. Secretaria, ¿qué saldo deja esta administración sobre el caso Odebrecht y las respectivas sanciones a servidores públicos involucrados? Y una pregunta más. En la página de la Secretaría de la Función Pública se da a conocer que hay más de 1 millón de reportes de sanciones administrativas de inhabilitación impuestas a servidores públicos. Se trata de una cifra importante que nos deja ver el tamaño del problema. Sin embargo, esos datos no se dieron a conocer de manera eficaz ante los ciudadanos. Secretaria, más allá de la inhabilitación impuesta como sanción a servidores públicos que no actuaron con probidad, ¿cuántos de ellos, con cargos de dirección general hacia arriba, han sido sujetos a proceso y pisado la cárcel por actos de corrupción? Agradeceré sus respuestas. Muchas gracias, compañera diputada Marta Elisa González. Tiene el uso de la palabra la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, para dar respuesta hasta por 5 minutos.
Estimada Marta Elisa González, gracias, diputada, por tu pregunta. Como lo señalé con anterioridad, efectivamente, el 22 de diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública dio inicio a una investigación en la unidad de responsabilidades del órgano, que es el órgano interno de control en Pemex, así como la práctica de una auditoría transversal que permitiera identificar todos los contratos de esta empresa, la cual tiene muchas filiales y van cambiando los nombres como ocurre en esto. Los contratos en los que nos enfocamos fueron los que he señalado: Tula, Hidalgo y Salamanca. Son megaproyectos para la modernización de las refinerías Tula y Salamanca a fin de incrementar la producción de gasolina y diésel. Las contrataciones con esta empresa conforman una parte de megaproyectos: Tula, obras para preparar el terreno, y Salamanca, desarrollo de ingenierías que pasaron por las autorizaciones necesarias de órganos de Pemex y sus servidores públicos. Aquí en este caso quiero ser enfática que no aplica la Ley de Obras Públicas, ya que lo que aplica es el régimen especial de Pemex en contrataciones públicas, es decir, la Ley de Petróleos Mexicanos y de disposiciones administrativas para su contratación. Se hizo un estudio exhaustivo, integral, y durante la etapa de investigación se tomó la comparecencia a 23 servidores públicos. Como resultado de esto, al día de hoy tenemos iniciado 10 procedimientos administrativos de responsabilidades, resolviéndose a la fecha 8 ya de estos 10 con sanciones consistentes en nivelaciones y multas, sanciones que ya he señalado con anterioridad y que son las más altas sanciones, multas económicas que se han puesto en la historia de la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué se pusieron estas sanciones? Que es lo importante. Primero, por irregularidades en la ejecución de los contratos por pagos y cobros indebidos de costos indirectos, como rentas de oficinas, capacitación, en fin, como también por duplicidad de servicios. Y tercero, por simulación del cumplimiento de garantías de obligaciones contractuales. Ahora bien, el Estado mexicano ha sido el único que ha sancionado administrativamente a la empresa Odebrecht. Aquí es importante señalar las competencias. En la relación contractual, la autoridad competente es Pemex, a la cual ya hizo una rescisión del contrato. El tema del cohecho o soborno es el Ministerio Público de la Federación y el tema de responsabilidades administrativas es la Secretaría de la Función Pública. Yo les reitero ante este auditorio que no habrá impunidad por parte de la Secretaría de la Función Pública en la materia administrativa. Las resoluciones las inhabilitaciones y las sanciones económicas, pues como todos saben, son compatibles a través de medios judiciales con recursos y amparos ante el Poder Judicial, que es un poder totalmente diferente ya al Poder Ejecutivo, pero nosotros le estamos dando seguimiento para poder seguir combatiendo esto en tribunales. Ahora, seguimos integrando, aparte de lo que les he comentado, pero ahí sí ya por reserva de la información no lo puedo hacer público, irregularidades también administrativas, distintas al cohecho y al soborno, las cuales una de ellas ya se dio en el mes de agosto el respectivo procedimiento administrativo sancionador. Espero antes de que acabe la administración ya tener algún resultado, pero de conformidad de conformidad con las facultades de la Secretaría de la Función Pública. Esta es la encargada de investigar y, en su caso, sancionar a las empresas filiales de Pemex y a los servidores públicos de Pemex por conductas irregulares exclusivamente de carácter administrativo. Otro tipo de conductas ya corresponde al Ministerio Público de la Federación. Es cuanto, gracias por la pregunta.
Gracias, señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta Elisa González Estrada, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Gracias. Pues yo creo que lo que hoy por hoy todos los mexicanos estamos esperando es que todo este tipo de escándalos de corrupción terminen en sanciones ejemplares, porque dicen que hechos son amores y no buenas razones. Y en materia de prevención y combate a la corrupción, este gobierno saliente lo que sobresale es precisamente la falta de hechos, solamente hay omisiones. Desafortunadamente, a usted le encargaron una dependencia moribunda, sin alma, que incluso tuvo que ser reanimada por virtud del escándalo Casablanca. Nunca existió el propósito de combatir la corrupción por parte del titular del Ejecutivo. Su expresión queda como una ominosa huella indeleble. Los estudiosos en el tema dicen que el corrupto tiende a racionalizar y autojustificar sus actos. Y nos queda claro que su secretaría y todo el gabinete han estado inmersos en un ejercicio de racionalización y autojustificación. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no será recordado como el gobierno transformador que los mexicanos pensaron en la elección del 2012, sino como un gobierno que eludió a toda costa la rendición de cuentas, un gobierno que se dedicó a eludir horribles verdades y a minimizar los escandalosos actos de corrupción. Y finalmente, no coincido con la expresión o la frase que comentó a un inicio de su presentación y que después la retomó un compañero del grupo parlamentario del PRI, en donde dice que la casa la deja arreglada. Porque yo creo que hoy en día la única casa que queda arreglada es la Casa Blanca. Con su permiso.